Buenas tardes, y bueno, depende, Israel es buenas noches, ¿no? Y estoy viendo en México de mediodía, ¿no? Entonces, dependiendo de la región, buenas, y quiero agradecerle por la invitación a la Fundación Argentina de Nanotecnología por tener, digamos, esta oportunidad de compartir lo que hacemos acá en el grupo de Pipolé. Yo soy profesor de la Universidad de Caxias do Sul, en Brasil. También soy director de la Plasmar Tecnología en el área de desarrollo. Es una pequeña empresa, es una pyme chica. Pero hacemos tecnología y yo me encargo de los desarrollos, de llevar conocimiento, como dice acá, ciencia fundamental, a aplicaciones industriales. La presentación va a tener más material de ciencia fundamental, porque tenemos que hablar de nanotecnología, nanociencia, y entonces le di un poco un carácter fundamental, y al final va a aparecer un desarrollo, que sería cómo aplicar y llevar a la práctica un recubrimiento, una película delgada, con propiedades, digamos, de lubrificación sólida, ¿no? De baja fricción. Y ahí va a aparecer la aplicación industrial. Aquí también está el grupo, ¿no? Nosotros, todo esto que van a ver se hace en grupo, ¿no? Entonces mi nombre aparece acá, pero en realidad es el grupo que está atrás de todo lo que voy a presentar acá hoy. Y ahí aparece esa idea de ciencia fundamental, aplicaciones industriales, está en la primera página, digamos, del sitio que tenemos en Internet. Entonces también quien quiere ver un poquito más de información, ver otras cosas que hacemos, ¿no? Está ahí está toda la información y la historia del grupo. Muy bien, avancemos con la presentación. La presentación está en inglés y al final hay algo en castellano. Entonces, es que ya tenía bastante material listo, ¿no? Entonces, la dejé en inglés. Bueno, ¿qué es la nanotribología, no? Se deben estar preguntando, ¿no? La nanotribología es como la tribología, pero a nivel nano. Entonces, es un ramo de la tribología. Entonces, la tribología va a estudiar la fricción, el desgaste, la adhesión, fenómenos de lubricación, pero a nivel nano, obviamente, tiene que ser nanoescala. Donde las interacciones atómicas y los efectos cuánticos no son despreciables. El objetivo de la disciplina es caracterizar y modificar superficies para propuestas científicas y tecnológicas. Y la definición de Wikipedia. Pero bueno, obvio que tenemos que ir al pasado, ¿no? Como siempre, tenemos que mirar si alguien leyó Historia Animalium de Aristóteles. Yo no lo leí, pero en la bibliografía aparece este libro, y yo fui ahí ayer, no lo leí, pero ayer sí le di una miradita, y encontré lo que se coloca en la bibliografía, que Aristóteles vio que acá es el pájaro carpintero, ¿no? Pero que el pájaro carpintero no puede subir y bajar los árboles, ¿no? Hasta quedarse de cabeza, como las lagartijas. Las lagartijas. Entonces, en el caso del pájaro carpintero es simple, va agarrando con las uñas, no iba andando. Pero las lagartijas no tienen uñas. Entonces, las lagartijas pueden quedarse así, de un techo. Entonces, mi pregunta ahí fue, junto con la bibliografía, ¿será que Aristóteles fue el primero que observó un fenómeno nanotribológico? ¿Será? Bueno, no sé. Puede ser. ¿Por qué? Porque la lagartija puede andar en vertical, del techo, debido a un sistema que en sus patitas tiene unos filamentos, unas espátulas que son nanométricas, y según ese artículo publicado en la Nature hace 20 años, hicieron unas cuentas considerando que hay interacciones Van der Waals entre los átomos digamos, del filamento más pequeño, esa espátula, con los de la pared o del techo. Existe una interacción de atracción, debido a fuerzas Van der Waals, conocidas universalmente, ¿no? Puede mantenerse en vertical o colgado, con cabeza para abajo, ¿no? Entonces, por eso que yo digo, ¿será que Aristóteles fue el primero que observó un fenómeno nanotribológico? Puede ser, en función de las explicaciones de este artículo acá. Yo voy a hablar de fricción, no voy a hablar de desgaste, no voy a hablar de adhesión. El universo nanotribológico es muy amplio,
entonces acoto la discusión a los fenómenos de fricción. Entonces, la fricción, por definición, es la resistencia, es una fuerza de resistencia, justamente relativa al movimiento de dos superficies sólidas, también pueden ser capas fluidas, y puede ser también estática y dinámica, ¿no? Que puede ser estático, y aquí cuando tenemos un material contra otro en movimiento relativo, ¿no? Entonces tenemos esa fricción acá, o representada justamente como una fuerza en sentido opuesto a la de avance o de, digamos, del cuerpo. Es interesante colocar y entender la fricción por el teorema de la fluctuación-disipación, ¿no? Es interesante porque tiene aspectos de mecánica estadística, que podemos también trabajar con termodinámica, ¿no? Entonces podemos entender también la fricción a través de la mecánica estadística y la termodinámica. Porque cuando tenemos dos cuerpos, vamos a decir, en movimiento, tenemos la fluctuación de todos los átomos que están en la interfase de deslizamiento, que están de un lado y del otro, ¿no? De los dos cuerpos, y para que ocurra el fenómeno, necesitamos que haya disipación de energía, de alguna forma. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa sin fricción? Entonces, si no hay fricción, tenemos esto, ¿no? Nos vamos a patinar, vamos a caernos y nos vamos a deslizar, digamos, en forma perpetua. Una cosa, hasta que choquemos contra algo, ¿no? Y nos pare, ¿no? Pero vamos a tener ese fenómeno, ¿no? O sea, no podríamos ni caminar. O sea, sin fricción no podemos caminar. Es tan simple como eso. Y termodinámicamente, justamente para retomar la idea del teorema anterior, necesitamos perder trabajo, generalmente como calor, no siempre, para caminar. Y justamente necesitamos disipar energía para poder caminar. O sea, por eso estoy diciendo que tenemos que siempre pensar ese teorema de la fluctuación-disipación, podemos traerlo con conceptos termodinámicos, ¿no? Y decir que la única forma que tenemos para caminar es disipar energía como, digamos, trabajo perdido. Trabajo perdido, y ahí podemos caminar. Si no, es así. Necesitamos generar entropía para caminar. Si no, no vamos a caminar. Es imposible cerrar la ecuación. Muy bien. Bueno, eso ya lo dije. Bueno, vamos a poner los nombres, los primeros tribólogos, ya que ahora entendemos que son fenómenos relacionados con fricción, desgaste, adhesión, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros que trabajaron? Bueno, Leonardo da Vinci es el primero. Aristóteles yo lo puse como será, puede ser, pero si vamos a los trabajos de Leonardo da Vinci, trabajo en el sentido de los gráficos y diagramas que hacía, ¿no? Ahora voy a poner por qué. Estos serían los gráficos de él, ¿no? Sería el primero. Tenemos a Guillaume Amontons, también, de Zanculier, Coulomb, pero el primero que trae evidencia sobre fricción estática y dinámica es Leonardo da Vinci. El problema es que Leonardo da Vinci no publicó los resultados. Todo esto son sus escrituras, vamos a decir. Eso es todo el material que se obtuvo de sus trabajos, pero no fue publicado. Entonces, por eso que está, ¿quién es el primero? Y Leonardo da Vinci, no vamos a sacar lugar a Leonardo da Vinci, más estrictamente hablando en términos científicos, hay que publicar. Entonces, hay a Montons. Entonces sería Montons el primero, ¿sí? Si nos ponemos rigurosos. Amontons publica en finales de 1600 la famosa ecuación de la fricción, que todo el mundo estudia hasta en el secundario, ¿no? Fricción, o sea, la fuerza de fricción es igual a un coeficiente por la fuerza normal aplicada. Entonces sería la primera ley. En este trabajo, publicado en finales de 1600, ¿no? La resistencia causada en las máquinas, la traducción del francés, tenemos estas dos leyes que publica. La segunda es que la fuerza de fricción es independiente del área aparente de contacto, y después viene Coulomb publicando que la tercera ley sería la fuerza de fricción es independiente de la velocidad de deslizamiento. Muy bien. Llegamos hasta de esta época hasta 1950 no hubo grandes avances en la tribología. Hubo, pero no hubo grandes. El primer gran avance del siglo pasado fue alrededor de 1950 con Bowden and Tabor, donde publican una ecuación que la fuerza de fricción ahora no es más
a la 1, es a la 2/3 con la fuerza normal. Entonces cambió esa visión de Monton, que todo el mundo la usaba como algo para, digamos, sistemas sólidos, ¿no? Como la ecuación, dijo, no, para sistemas poliméricos, sistemas, o sea, otro tipo de materiales, lo que rige para la fricción es fuerza normal a 2/3, para hacer la cuenta de cuánto sería en términos, digamos, de una ecuación para calcular la fuerza de fricción. Hay otros desarrollos también de Greenwald sobre rugosidad, cómo calcular el área aparente, ¿no? En los años 60, no lo puse acá, pero bueno, hay otros trabajos, pero a partir de 1950 empieza una nueva era para digamos, la fricción. Antes, yo no lo dije, ¿no? Acá vamos a hacer una salvedad, aparecen los primeros modelos fonónicos de Tomlinson y Prandtl, finales de los años 20, no lo puse acá, pero bueno, medio que me olvidé los estoy dejando de lado a Tomlinson y Prandtl, pero bueno, vamos a avanzar y acá faltaría colocar un poquito más, digamos, de historia, pero bueno, si no se hace largo el seminario, ¿no? Ahí tenemos que llegar a la ecuación más nueva, tenemos la expresión más nueva para fuerza de fricción en deslizamiento, que es fenomenológica. Hasta ahora, todas las ecuaciones que aparecieron son fenomenológicas. Es como la termodinámica clásica. Entonces, este grupo austríaco, en el 2015 publica un paper donde la fuerza de fricción ahora son 3 términos, y es muy interesante ver que estos 3 términos, quiero decir, son el offset de Derjagan, que es la fricción estática, el término de Bowden-Tabor, anterior que expliqué, y también el término de Hamilton-Coulomb. Entonces, ellos pueden juntar todas las contribuciones publicadas previamente en una sola expresión, y a partir de cálculos o simulaciones, pueden llegar en un sistema de este tipo, en el cual hay desgaste, pueden ver que acá hay deformación plástica y desgaste, la fuerza de fricción es igual a justamente todas las expresiones publicadas previamente. Viendo que es una especie de combinación lineal acá de expresiones antiguas. Muy bien. Quiero remarcar que todo esto es fenomenológico. Hasta ahora no llegamos a nada que nos diga, bueno, pero ¿de qué depende el coeficiente de fricción? Tenemos solo una correlación entre fuerza normal y fuerza de fricción. Todavía no estoy entendiendo de dónde viene ese fenómeno, ¿no? Bueno, acá vamos. Fricción, yendo de lo macro a lo nano. Acá empezamos vamos a entender a partir de lo nano. Feynman ya había hablado sobre fricción también, no solo sobre nanotecnología, ¿no? Y fricción a nanoescala, ¿no? Justamente habla de la dificultad, digamos, de los experimentos cuantitativos en fricción, que no es fácil trabajar en términos cuantitativos en fricción. Y en nanoescala es más complicado aún. Y que las leyes de fricción no fueron todavía bien analizadas, bien comprendidas, digamos, para mí mejor ese término, ¿no? Y también, según Feynman, lo que tenemos como fricción en realidad son interacciones moleculares de tipo Van der Waals, que es directamente lo que origina la fricción, al final de cuentas, ¿no? Lo que dice Feynman en sus libros. Entonces, ¿cuál es la idea del trabajo que hacemos por acá? Es el coeficiente de fricción y la tensión que apareció acá antes, acá apareció en esta expresión de Bowden-Tabor, esta expresión que aparece acá también, que sería la tensión de cizalla o de cizalladura, que es también como el coeficiente de fricción, solo que en otras unidades, pero expresa lo mismo en términos, digamos, de lo que tenemos que analizar. O sea, estos 2 parámetros, la idea es, depende de cuáles leyes físicas. X, Y, Z, ¿qué sería? ¿Quiénes son estos que están acá? Depende de qué. Depende de la vibración, depende de la ionización. ¿De qué depende en términos básicos o en términos fundamentales? Esa es la pregunta que está por atrás, porque hasta ahora tenemos muchas ecuaciones y leyes, pero son fenomenológicas.
Y a partir de los años 80 empezó a conocerse, o sea, empezó a trabajarse mucho más en el ámbito de la nanotribología, ¿no? Esto es muy importante. Todo lo que estamos trabajando acá supone régimen sin desgaste, todo lo que viene ahora, porque justamente, como dice acá, experimentos cuantitativos sin fricción, si además le ponemos desgaste, no, es incontrolable el sistema, no se controla. Entonces, lo que se intenta hacer en primera instancia es trabajar en fricción sin desgaste, para aislar por lo menos la variable desgaste. Bueno, se estarán preguntando también, bueno, ¿y qué habrá, no? Bueno, les voy a mostrar algunos experimentos interesantes sobre fricción. Por ejemplo, contribución a través de, digamos, contribución electrónica, vamos a decir. Y tenemos un sistema de justamente superconductividad. En ese sistema, cuando entra en régimen de superconductividad niobio, temperaturas, no sé, no me acuerdo si era 10 Kelvin, la fricción cae, el coeficiente de fricción pasa. Este sería antes de que sea superconductor y acá en régimen de superconductividad. Podemos ver una caída apreciable de 50 y pico %, y lo que tenemos es que el electrón deja de ser electrón. En este régimen tenemos pares de Cooper, y los pares de Cooper acá pueden ver, digamos, más o menos la energía requerida para romper un par de Cooper, y la energía también de un fonón acústico. Entonces se puede concluir que tenemos una intervención de electrones, porque lo que hace el experimento es sacar a los electrones. Acá no hay más electrones, acá hay pares de Coopers, pasamos de un sistema de fermiones a bosones. Se acabó. Entonces, lo que estamos viendo es que para la fricción interesa que haya o no haya electrones. Entonces existe esta dependencia con la estructura electrónica. Otro experimento muy interesante, es un colaborador, ya publicamos con Tiago un paper hace un par de años, pero ese trabajo que él hizo en su doctorado fue muy interesante para mí, es a través de cargas, tribocargas. Entonces tenemos tribocargas en polímeros, teflón, pueden ser controladas, pueden controlar, quiero decir, el coeficiente de deslizamiento, o sea, de rolamiento en realidad, en planos inclinados. Se le hizo un sistema con planos inclinados y fue cargando. Acá vamos a decir que hay poca carga y acá hay mucha carga. O sea, aumentó la carga por fricción, generó tribocargas, y en un plano inclinado, al mismo estilo de Leonardo da Vinci, dejó caer bolitas. Entonces, las bolitas de vidrio, cuando aumenta el potencial, tienen una resistencia más alta, aumenta la fricción cuando aumenta el potencial. Pero cuando la misma bolita le colocan silano, o sea, le sacamos el hidroxila, el OH, y le ponemos un silano, ahí se hace independiente del potencial. Entonces, ellos interpretaron que en función de los grupos terminales, esos grupos interaccionan con las tribocargas y modifican la fricción. Entonces, un grupo hidrofílico interacciona más y un grupo hidrofóbico menos, según la conclusión de ellos. Bueno, otro trabajo ese es un trabajo que yo lo tomé el 2008, 2009, empecé a trabajar en fricción. Es un trabajo de grupo, bueno, acá está Canara, pero en realidad el grupo es de Karpik, donde la contribución a la fricción es por fonones, según los autores, ¿no? Y en principio para mí existe también ese tipo de contribución. Entonces, acá no voy a colocar todavía la explicación final, pero lo que hay es un estudio a través de variación isotópica. Se cambia hidrógeno por deuterio y se estudia la fricción. Y para las personas que se preguntan, bueno, ¿y qué son los fonones, no? Bueno, acá podemos ver, obviamente, los fonones vibran 10 a la 13, ¿no? Es la frecuencia, ¿no? Es una frecuencia elevadísima, entonces esto está muy lento para nosotros, pero en principio vamos a imaginar que este movimiento, que sería un movimiento de oscilación colectivo de un periodo de organizaciones elásticas
de forma elástica también, de átomos y moléculas en estados sólidos y también algunos líquidos. Y además es un fenómeno cuantizado, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden imaginar también que cómo que sería la fricción con los fonones. Hay mucha discusión. Para mí es el mecanismo de disipación. Ya me pregunta, ¿qué sería el fonón? Y es el mecanismo de disipación. O sea, ahí volvemos a la teoría de fluctuación-disipación. O sea, los fonones, para mí, ahora vamos a analizar, porque así, si no tenemos que pensar que las dos superficies están, digamos, vibrando y chocándose, y se están transmitiendo momento, ¿no? Pero no todavía no está bien entendido cómo funciona. Yo al final le voy a mostrar una idea. Entonces vamos a avanzar. Acá están las figuras del paper de Canara que acabé de mostrar antes, y donde ustedes pueden ver que sería digamos, esa tensión efectiva, ¿no? De cizalla, ¿no? Acá está como fuerza, ¿no? Pero la podemos entender como fuerza de cizalla efectiva, o tensión, si quieren también, pero bueno, lo importante es que es totalmente proporcional a la fricción, a la fuerza de fricción, y cuando tenemos carbono con hidrógeno, tenemos una fricción más alta que cuando tenemos deuterio, finalizando la capa, o finalizando la película delgada. Lo mismo ocurre con silicio. Tenemos silicio con hidrógeno, es más alto que silicio con deuterio. Lo que tenemos es que, según las teorías desarrolladas, ahora voy a decir por quién, que la fuerza de fricción es proporcional o igual a la masa del tip. Acá tenemos el área, la velocidad, y tenemos un coeficiente de amortiguamiento, que sería lo que genera la fricción. Esta amortiguación, que sería un coeficiente viscoso, si lo quieren también interpretar por el lado de viscosidad. Este coeficiente es el que determina la fricción. Más o menos en forma, pueden decir, sí, el área también, sí, todo bien, pero masa, área, son parámetros, vamos a decir, medio que eso depende del área, ¿no? De contacto, y la masa del tip, de la punta, ¿no? También una constante, ¿no? Entonces, este es el que tenemos que entender de dónde viene. Entonces, el deuterio, como es más pesado, tiene una menor tasa de disipación energética, según este paper. Bueno, esa ecuación se obtiene a partir de uno de los, digamos, pilares de la nanotribología, que es Bo-Persson, que ya en los años 80, 90, este del 90, pero viene trabajando en los años 80, publican ellos resuelven la ecuación de movimiento, obviamente para n osciladores, y trabajan con una parte de la matriz, ¿no? Para obtener justamente un modelo de absorbatos simples, ¿no? Usando esta parte de la matriz, ¿no? Para resolviendo la ecuación, digamos, ecuaciones de movimiento. Entonces, proponen esta ecuación también para la fricción, pero digamos, este coeficiente de amortiguamiento viscoso se obtiene a partir de la solución de estas ecuaciones como esta expresión que está acá, y lo más interesante es que esta expresión tiene la vibración de los átomos. Entonces, este coeficiente viscoso es proporcional, en el caso de modelo de absorbatos simples, a la vibración a la cuarta. Y acá tenemos una idea. Entonces los fonones, justamente la vibración tiene que ver con la frecuencia de vibración, y la disipación y la fricción tiene que ver con la frecuencia de vibración de los átomos que están en la superficie, en deslizamiento una con la otra. Entonces, esa es la gran contribución que hace Persson, junto con otras, no solo esta, ¿no? Muy bien. Pero igual que en nuestras vidas, ¿no? Existen controversias, y espero que solo científicas. Espero, ¿no? Generalmente las controversias exceden el marco científico, pero nosotros tenemos que discutir en este seminario temas científicos. Entonces, Isabela publica en el 2009 un trabajo que dice, miren, esas frecuencias vibracionales no explican el fenómeno solamente, dice eso, ¿no? Entonces, hace simulaciones y dice que la fuerza de fricción es independiente de la masa del absorbato. Acuérdense que hidrógeno sería 1 y deuterio sería 2, acá en este gráfico. Tritio sería 3. A partir de aquí no existe, por lo menos acá, ¿no? No sé, habría que ver en qué otra condición del universo, pero acá no. Entonces, dice no depende. Entonces,
Dentro del error experimental no hay una dependencia de la fuerza de fricción con la masa, con la vibración. Entonces ahí fue un golpe. Y además critica el trabajo de Canara, el anterior, diciendo que ustedes no midieron el porcentaje de recubrimiento de la superficie. No se sabe si es 100, 50 o 80%. Y publican que en función del recubrimiento, o sea, si tengo más o menos hidrógeno, ¿no?, o deuterio, el coeficiente de cizalla, que es proporcional, acá le ponen porque no es exactamente el cálculo que ellos hicieron, pero es proporcional al coeficiente de cizalla, disminuye con recubrimiento. Entonces que ellos critican diciendo, ustedes no midieron eso, no sabemos cuál fue el recubrimiento para sus films finos. Listo. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros nos propusimos, bueno, vamos a trabajar en eso, vamos a hacer muestras con deuterio e hidrógeno y vamos a trabajar por nanoindentación. Vamos a trabajar con una técnica de nano, pero que agarra una buena área de la muestra. Entonces hicimos muestras con deuterio, diferentes contenidos. Acá está la caracterización, paso rápido, ¿no? Entonces tenemos muestras de carbono, deuterio, hidrógeno. Silicio sería el sustrato. Y midimos la fricción. Entonces usamos un nanoindentador y una punta que termina en una semiesfera, y entramos, más o menos en estas mediciones, entramos 80 nanómetros de indentación y deslizamos la punta. Entonces tenemos un área micrométrica de contacto y además una indentación de nanométrica, ¿no? O sea, en escala, digamos, en Z, que sería este eje, sería nano, y el área sería, el área de contacto en X, Y sería micro. Se hacen las cuentas, ¿no?, en función del radio, ¿no? Pueden hacer las cuentas tranquilamente, porque si entran acá a 80, tenemos con este radio de micrómetros, ¿no?, va a dar un área micrométrica, micrómetros cuadrados, digamos. Pero lo importante es que yo quería aumentar la estadística, quería medir en una buena estadística, pero con una indentación nano. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Que la fuerza de fricción, a medida que aumenta el deuterio en el recubrimiento de carbono amorfo hidrogenado y deuterado, disminuye. Acá hay un punto que medimos muchas veces y siempre daba ahí, entonces lo dejamos ahí. Pero la tendencia es de caída, cae. Bueno, listo, entonces trabajamos una serie de modelos, no voy a entrar en los detalles, pero trabajamos 5 modelos de Pearson, o en realidad 1 de Canara y 4 de Pearson, que son absorbatos simples, desorganizados, y absorbatos organizados en la superficie, de una forma totalmente organizada. Entonces podemos ver que aplicamos la ecuación, usamos nuestros datos y las constantes fundamentales necesarias, y hicimos unas simulaciones con la ecuación de Pearson y de Canara, y podemos ver que nuestros puntos son los que están en negro, aquellos que acabamos de ver. Hicimos una división para obtener una relación de fuerza de fricción, colocando siempre dividiendo por la fuerza de fricción del recubrimiento solo con hidrógeno. Entonces, los puntos nuestros más o menos siguen, o sea, los modelos 1, 2 y 5, y los modelos 3 y 4 van acá arriba, que son los rojos. Acá la fricción disminuye y acá la fricción aumenta. Experimentalmente disminuye con hidrógeno. Entonces lo que quiere decir esto es que los modelos desorganizados siguen nuestro material. Nuestro material es amorfo, entonces cierra. Si nuestro material es amorfo y los modelos de absorbatos desorganizados explican el mismo comportamiento, obviamente que estamos más o menos, es consistente lo que estamos midiendo con lo que los modelos proponen. Finalmente, nuestro trabajo terminó, digamos, terminó del lado de Canara. O sea, los trabajos experimentales ven un efecto y los trabajos de simulación no ven el efecto. Entonces, ahí todavía sigue la controversia, digamos, ahí, en el tema. Bueno, voy a entrar acá en un tema de fuerza de Van der Waals. Acá son solo recubrimientos con carbono e hidrógeno, y en el cual vamos aumentando el hidrógeno. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 muestras con diferentes contenidos de carbono e hidrógeno. Pueden ver que por GDOS caracterizamos la superficie, y en términos cualitativos, ¿no? Porque no tenemos cuánto es, tenemos las relaciones, pero no sabemos cuánto es exactamente, pero tenemos
la relación, sabemos que tenemos más. O sea, cuando tenemos señal de hidrógeno más alta, justamente la muestra que tiene más hidrógeno que hicimos. Al final de la deposición le colocamos más hidrógenos en el plasma en el momento de la deposición del recubrimiento. Y acá tenemos una muestra solo con acetileno, entonces estamos con menos. Entonces una intermediaria da también intermedio. Entonces sabemos que acá tenemos más hidrógeno. Muy bien, ahí medimos el coeficiente de fricción por acá, lo medimos por dos técnicas, por nanoindentación y deslizamiento y por fuerza lateral en el AFM. Y también en estas muestras medimos fuerza Kelvin. Entonces, al mismo tiempo que vemos que la diferencia de potencial por fuerza Kelvin disminuye también la fricción a medida que aumenta la cantidad de hidrógeno en la superficie. Y en este momento acá es el régimen de superlubricidad. Entonces, en este punto estamos muy próximos de la superlubricidad. O sea, un recubrimiento de carbono amorfo hidrogenado con mucho hidrógeno es un recubrimiento casi de superlubricidad. Dependiendo de la cantidad, si se puede poner un poquito más de hidrógeno y va a ser superlubricante, sólido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estuvimos interpretando? Las interacciones Van der Waals entre la punta y la superficie. Justamente si pudimos medir la diferencia potencial, tenemos que estar asociando esa diferencia potencial a las interacciones Van der Waals entre los átomos de las dos superficies. Entonces, el hidrógeno modifica el potencial eléctrico y también la fricción. Bueno, acá están, como les dije, nanoindentación y fuerza lateral. Los dos resultados muestran que cuando aumenta la cantidad de hidrógeno dividido carbono, no justamente la relación, pero sabemos que aumenta el hidrógeno, disminuye la fuerza de fricción, en los dos casos, ¿no? Por nanoindentación y deslizamiento y por fuerza lateral por AFM. Nos avanzamos, y ahí fue la interpretación. Bueno, ¿cómo interpretamos? Bueno, no sé si se acuerdan, pero la polarizabilidad para los gases nobles tiene esta tendencia. Bien, parece una línea recta, ¿no? Los puntos son datos experimentales, ¿no? La polarizabilidad en función del número de electrones, siendo que este es helio, ¿no? Neón, hasta llegar a un xenón, tiene este comportamiento. Entonces, para gases nobles, las fuerzas de Van der Waals son atractivas y dependen del número de electrones, casi que sigue el modelo de Drude, o de Drude. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, normalizamos, generamos una fórmula, vamos a decir, como sabíamos más o menos la concentración, medimos una muestra por RBS y estimamos la concentración de carbono e hidrógeno, entonces correlacionamos con GDOS y pudimos estimar la cantidad de hidrógeno y carbono. Y ahí pusimos para hidrógeno un electrón y para carbono 6. Y ahí podemos ver que el número de electrones normalizados disminuye cuando aumenta la cantidad de hidrógeno. Está bien, cuando aumenta el hidrógeno tenemos que tener menos electrones. Y vamos a avanzar. Hicimos lo siguiente, colocamos el coeficiente de fricción medido en el laboratorio en función de ese número de electrones normalizado con esa fórmula. Entonces da para ver que la fricción aumenta cuando aumenta la cantidad de electrones. Entonces, la fuerza de fricción es proporcional a ese coeficiente viscoso electrónico ahora, porque depende de la polarizabilidad al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Vamos a poner acá, ¿por qué al cuadrado? La ecuación de Pearson también aparece explicando fricción electrónica. ¿Por qué al cuadrado? Porque la interacción según la dispersión de London es polarizabilidad al cuadrado, o sea, la fuerza de interacción entre dos moléculas, según la dispersión de London, el célebre paper de 1930, por ahí que publica el paper, es de polarizabilidad al cuadrado, ¿no? Entonces, es más, acá parece que va a un cuadrado. Yo lo dejé así porque como era fricción, lo dejé más, aumenta. No quise jugarme para el paper, ¿no? Pero hasta se podría poner acá un cuadrado tranquilamente en esa expresión. Muy bien, y obviamente nosotros usamos un modelo bien crudo como es el de Drude, y la polarizabilidad es proporcional al número de electrones, ¿no? Entonces ahí queda perfecto, por eso lo hicimos lineal, ¿no? Más o menos parece lineal acá. Pero bueno, conclusión, la fuerza de Van der Waals es un mecanismo fundamental también de la fricción en los recubrimientos
amorfos hidrogenados. Y acá es cuando nos vamos a la parte, ahora tengo que llegar a la parte aplicada, ¿no? Primero quiero mostrar algo rápido, pero en la parte aplicada justamente es, ¿cómo llevar esto a la industria? Bueno, tenemos que colocar recubrimientos, carbonos, de carbono amorfo, con alta concentración de hidrógeno, y ahí vamos a obtener un recubrimiento súper lubrificante para aplicación industrial. Entonces vamos rápido. Esto yo puse en el seminario que hablar también de flúor. Voy a pasar por arriba porque si no, no alcanza el tiempo. Es un paper que acabamos de enviar, capaz que lo rechazan como últimamente está pasando en todos lados, pero bueno, hace una semana que está ahí. ¿No? Prendimos unas velas y espero que siga ahí. Y acá podemos ver que la fricción, en función de la fuerza normal, en un recubrimiento solo con hidrógeno, está acá arriba. Eso solo con hidrógeno y carbono. Y acá abajo tenemos con la mayor cantidad de flúor. Entonces el flúor disminuye la fricción. Son otros experimentos que estuvimos haciendo en el último año. Y ahí propusimos lo siguiente. Bueno, vamos a inventar un factor físico-químico porque además de la polarizabilidad tenemos la electronegatividad. Y la polarizabilidad es proporcional al radio al cuadrado del átomo dividido la electronegatividad. Entonces lo pusimos como un efecto dentro de la fuerza de fricción, lo colocamos como una fuerza viscosa, multiplicando la fuerza normal, y acá está el objeto de Derjagan, también hicimos un trabajo matemático de la expresión, y ahí vimos que cuando trabajamos con la relación, los datos experimentales, que son los verdes, se aproximan, o vamos a decir, el modelo se aproxima a la realidad, vamos a decir al revés, ¿no? Que en realidad el modelo se aproxima a la realidad, ¿no? Entonces, usando este modelito simple, que podemos usar con polarizabilidad o con electronegatividad también, ahora aparece la electronegatividad también en la fricción, o sea, la electronegatividad también sería como un parámetro fundamental que entra en la fricción en nanoescala. Estas mediciones fueron hechas también pueden ver que, no les dije, ¿no? Pero bueno, fuerza de fricción nano-newton, está hecho por fuerza lateral en AFM. El modelo se aproxima de la realidad. Muy bien, yo les dije el modelo, ¿cómo es? Para mí es una mezcla de interacción Van der Waals con disipación fonónica. Es un trabajo que lo hizo, bueno, que terminamos en el 2018, estamos trabajando todavía cómo, digamos, llevarlo a la realidad con un paper, ¿no? Pero la idea sería cómo juntar fonones con fuerzas de Van der Waals, ¿no? Entonces sería el desafío. Bueno, vamos a la parte aplicada. La parte aplicada es, ¿para qué sirve todo esto? Para eficiencia energética. Podemos generar, digamos, justamente disminuir las pérdidas en sistemas que están en movimiento. O sea, podemos disminuir la fricción acá. Este es el eje de comandos. Y esos son los pistones de un motor de combustión interna tradicional. También en sistemas eléctricos o electromecánicos, también todo lo que tiene fricción se puede disminuir y aumentar la eficiencia energética. Y ahí podemos usar DLC, podemos usar el recubrimiento que acabamos de ver, lo llevamos al régimen de superlubricidad y listo, ya está. Disminuimos y aumentamos, ahorramos, ¿no? Ahorramos energía en los sistemas mecánicos y electromecánicos. Esto lo voy a pasar por arriba, que también son aplicaciones, se usa también en Match 3, ya se usa DLC, ¿no? Pero obviamente lo que nosotros nos propusimos fue hacer un sistema que sea más barato que lo que se aplica para la Match 3, ¿no? Entonces desarrollamos, esto lo voy a pasar, ¿no? Acá sería el DLC, les presento el DLC como es un recubrimiento negro. O sea, el carbono amorfo hidrogenado es negro, es esto que está acá. Y necesitamos tener una intercapa de adherencia para que quede adherido en el acero. Entonces acá están viendo un problema tecnológico muy lindo el DLC, hacemos investigación, publicamos papers, superlubricidad, pero hay que dejarlo adherido al acero. Si no hacemos esto, no va para adelante. Entonces, tenemos también trabajos publicados más en el área de química de materiales aplicados, ¿no? Que es una maestría con Felipe. Publicamos justamente que a partir de 300 hay buena adherencia, porque lo que cambia es usando la intercapa con silicio, que es un carburo de silicio hidrogenado. El problema ocurre justamente en esta interfase más externa, la contaminación con oxígeno genera problemas de delaminación. Entonces, aumentando la temperatura de deposición
de la intercapa, podemos aumentar la adhesión. Entonces es un desarrollo tecnológico. O sea, porque una cosa es trabajar con DLC en el laboratorio, y otra cosa es llevarlo a un acero. Son problemas muy diferentes. Entonces estos son años de investigación, también de 2015 acá. Entonces te lo voy a pasar por arriba, eso sería en sección transversal, carbono, silicio y hierro, ¿no? Y vamos a avanzar. Este es un proyecto para montar, un proyecto que obtuvimos recursos del gobierno para montar una máquina, un reactor industrial de DLC por confinamiento electrostático, que es un desarrollo que hicimos también en la universidad. Acá está la máquina lista, ¿no? Ahora estamos en la parte de... Ya hicimos aplicaciones, vean, la máquina es esta, el reactor, inyección de líquidos y gases, fuente de alta potencia, bomba de vacío, un tablero simple para calentar las resistencias, ¿no? 1, 2, 3 resistencias, están las conexiones trifásicas para las resistencias. Ya hicimos cubiertos negros, hicimos autopartes, solo que tenemos que optimizar un punto muy importante. O sea, ¿lo podemos hacer? Sí, pero tenemos baja eficiencia. O sea, una parte del lote no sirve. Una vez que, o sea, no sirve quiere decir que no se adhirió bien y se tiene que descartar. Eso en términos de aplicación, para cubiertos no hay mucho problema porque son caros, pero autopartes son baratas, entonces no se puede aplicar. Estamos justamente, llegó la pandemia, estábamos optimizando esa última parte del recubrimiento, pero bueno, cuando se acabe, de a poquito vamos a ir mejorando o sea, tenemos que llegar a una especie de 90% de aprovechamiento, ¿no? de la deposición del material, ¿no? Estamos con un problemita de cantidad, digamos, estamos con un número elevado de piezas con defecto. Ese es el problema. Pero que lo podemos hacer, acá están las imágenes. Muy bien, termino el seminario con, dice acá un paralelo con el despertar de la fotonanotribología. ¿No? ¿Será que es el despertar? No lo sabemos. Lo único que sabemos de la película, que sí, a mí me gusta, ¿no? Pero esto no sabemos. Acá tenemos un microscopio de fuerza atómica, acá tenemos un LED de radiación UV, y acá tenemos una muestra, que no les voy a decir qué es porque estamos ahí, todavía estamos escribiendo el paper. Entonces, cuando lo tenga mandado, les digo qué es, con luz. ¿Qué es lo que tenemos? Fricción en la oscuridad y en radiación, acá está el LED, ¿no? En radiación. Podemos ver que la fricción cae hasta 54, en estos experimentos, 54% debido a la luz. Entonces, la idea nuestra es justamente, ¿será que tenemos fotonanotribo? Who knows? Después veremos. Eso quería compartir algo muy caliente, digamos, que acabó de salir hace unos días al laboratorio, estamos escribiendo una letter. Bueno, acá está, quiero agradecer al grupo, ¿no? Es una foto, ya tiene 2 años, lamentablemente, algunas personas trabajan en otros lados, hay otras nuevas, pero digamos, es la gente que hace todo esto, ¿no? Porque todo esto se hace en grupos, se hace con colaboraciones con otras universidades, con otros países, hay mucho trabajo acá y hay mucha gente involucrada, ¿no? Y para finalizar les paso un chivo. Estamos con un volumen especial en esta revista nueva, que es la hermana de la Applied Surface Science. Es un volumen especial dedicado a Bo Persson, justamente uno de los creadores o, digamos, fundadores de la nanotribología, y lo estamos haciendo junto a Girano y a Krim. O sea, estamos los 3 trabajando, van a empezar el envío el periodo de envíos por la mitad de octubre, creo, ahora después del seminario tengo que responder unos mails, y van a ser gratis, o sea, no hay que pagar ningún tipo de... Después va a ser, obviamente, como en los Open Access, pagas, ¿no? Pero hasta el 31, y después quien sea un poquito más, no sé, vamos a ver, eso depende de la gente, la Elsevier, ¿no? Si no cobran hasta fin de enero, digamos. Pero bueno, eso todavía tenemos que ver. Lo que sé es que hasta el fin de diciembre es gratis. Entonces, quien es nanotribólogo ahí, los invito a mandar sus papers a nuestro volumen especial. Entonces, finalizo acá, que ya hablé un montón, y muchas gracias por... chao, Sara, muchas gracias por su paciencia, por su tiempo, y por la presencia, digamos, finalmente por la presencia de ustedes acá, hoy en este ambiente digital.